Nuestra próxima parada será Drumberg Stone Circle, Bantry House, la ciudad de Cork, Rock of Cashel y el monasterio de Glendalough. Irlanda está repleto de monumentos megalíticos que te sorprenden en medio de la campiña. Su pasado celta se hace presente en todas partes. Los círculos de piedra rituales nos recuerdan ese pasado. Este es el círculo megalítico de Drumberg. Es uno de los muchos, en el fondo, de estos círculos que son centros rituales celtas. Este también es conocido como el altar del druida. Entonces habla un poco de esta especie como de casta sacerdotal que desde el tiempo de los romanos posiblemente realizaban estos sacrificios humanos. Y de hecho en el año 1957 lo excavaron y encontraron efectivamente en el centro una vasija que tenía restos de un joven adolescente que probablemente fue incinerado, pero la verdad no se sabe mucho de cómo eran estos rituales. No, sabemos de los celtas por los romanos, ellos fueron los primeros que manifestaron respecto a los druidas y no les gustaban para nada. Pero los celtas creían en los mundos paralelos y estos eran lugares que permitían esos portales. Y los druidas tenían ese poder de traspasar al mundo paralelo. Pero tiene que ver también con el culto al sol. Son cultos solares los que están acá. Dejamos atrás el mundo de los druidas que buscaban la trascendencia en el llamado otro mundo paralelo para entrar en una Irlanda católica y bucólica. Lo verde se impone en el camino. Nos dirigimos a uno de los lugares fundamentales que muestran uno de los periodos gloriosos de la historia de Irlanda, Bantry House, emblema de la llamada Protestant Ascendancy. La nobleza protestante ascendió y se impuso sobre los irlandeses católicos. Esta clase dirigente vivía fantásticamente en esta otra isla. Esta casa es uno de los ejemplos en los que el racionalismo simétrico y los jardines controlados marcaban la diferencia con la otra Irlanda. Lujo y miseria era el contraste de esta isla esmeralda. Los protestantes en Irlanda vivían muy bien. La llamada Protestant Ascendancy llevaba una vida de lujos aquí, como en esta casa de Bantry House, donde la familia White no solo vivía fantásticamente, sino que disfrutaba del paisaje y el campo. Esto contrasta enormemente con la realidad de los irlandeses católicos. Su religión estaba prohibida, pero además las Pinan Law les prohibían todo. No podían educarse, no podían ejercer profesión, no podían ni siquiera dedicarse al comercio e incluso no podían poseer un caballo que costara más de 5 libras. La miseria y la segregación eran la tónica de la mayoría de Irlanda. Solo unos pocos vivían el lujo y el esplendor. Incluso hoy sorprende el buen gusto y el bienestar de esta clase dirigente, que como en una burbuja eran ajenos a la realidad de una Irlanda marginada por razones económicas y religiosas. El poseer tenía que ver con el creer. La religión determinaba la posibilidad de ascenso. El gusto por el neoclásico y las formas ilustradas marcaban estéticamente esa diferencia. Los muebles Chip and Dale y los de pata de león eran la tónica. Había ya un estándar en lo que se debía tener. Mucho era pose. El contraste era absoluto. La gran mayoría de los irlandeses vivían marginados y hambrientos, y en la década de 1840 la hambruna los golpeó, y el resultado fue dramático. Por favor, mira qué desgarrador este monumento, este papá con este niño. Sí, terrible. Pero bueno, es reflejo de una de las peores hambrunas de la historia. Los irlandeses
En la década de 1840 se vieron afectados por esta hambruna terrible cuando la papa, que era el principal producto de su alimentación, se vio afectada por un hongo. Claro, además los ingleses les habían prohibido plantar ninguna otra cosa, por lo que cuando el hongo se echó, de alguna manera, echó a perder todas las cosechas avibles, porque además fueron muchos años, eso implicó que no tenían nada más para comer. Así que literalmente se murieron de hambre. Espectros vivientes hoy rememoran esta terrible tragedia y la embarcación Jenny Johnston está al lado de este memorial recordando cómo en ese entonces muchos irlandeses decidieron emigrar. Más de 5.000 barcos salieron desde Dublín con inmigrantes con destino al Nuevo Mundo. Muchos murieron en el camino y otros lograron llegar a la tierra prometida sin llevar nada excepto sus seres escuálidos y débiles. Irlanda pasó de 8 millones de habitantes a 4 millones. 2 millones murieron de hambre y otros 2 millones emigraron en búsqueda de otra vida. Las colas en la emblemática Ellis Island aún recuerdan estas masas de Irish llegando a los Estados Unidos de Norteamérica, donde la libertad les esperaba y la opción de una nueva vida alimentaba sus esperanzas.